Cinéfilos, en este episodio de Hablando de Cinecon platicamos con el director y escritor Carlos Cuarón. Aquí él nos va a contar todo lo que recuerda sobre el rodaje de Y tu mamá también, así como la decisión tan extrema que tomó de filmar la película Rudo y Cursi, una película que es su primer largometraje y era un proyecto gigantesco. Aquí platicamos de por qué decidió hacer eso tan grande. Además, y lo más importante, hablaremos sobre Tinta. Tinta es una agrupación que está dedicada a dignificar y darle el lugar que le corresponde a los escritores en México, a los escritores de guiones, de películas, porque realmente este es uno de los roles más importantes, pero que por alguna razón no les hemos dado el lugar que se merecen. Así que ponte muy cómodo y muy cómoda y hablemos de cine con Carlos Cuarón. Carlos, bienvenido a Hablando de Cinecon. Qué gusto tenerte por acá. Hay mucho que platicar, muchas cosas súper interesantes de tu filmografía, de tu carrera, de Tinta, que más adelante les vamos a platicar qué es exactamente. Bienvenido, primero que nada. Gracias, Gaby. Y fíjate que me quedé pensando, como creciste en una familia de gente que se dedica al cine, tus hijos también están yendo por este camino de la creatividad, pero eso me llevó a tu primer rodaje y particularmente a El Bautizo. El terrible bautizo cinematográfico que quizá algunos no conocen de qué se trata esto, algunos tendrán traumas porque saben exactamente de qué se trata, pero me encantaría, Carlos, que contaras un poquito qué es el bautizo en el cine y si puedes, porque no sé si no se puede decir, pero cuál fue tu experiencia siendo bautizado en el cine. El bautizo es una novatada. Una novatada. ¿No? Es algo que no es agradable y que se ensañan en hacerlo, les encanta. Lo hacen sobre todo un grupo pues de técnicos, aunque la verdad todo el mundo le entra. Cuando se trata de humillar al prójimo, pues el ser humano se distingue. ¿No? Entonces, pues lo que hacen es básicamente embarrarte de cualquier cigocha que generalmente tiene el departamento de arte. ¿No? Entre pinturas, eso lo revuelven con plumas, por ejemplo, o con cualquier material grotesco que tengan. Viscoso. Ajá. Y entonces al momento de gritar el wrap it up final del último día de filmación, pues los que son novatos, los que es su primera vez, pues son embarrados por estas sustancias y demás. Entonces, pues sí, es literal una novatada. Yo la verdad en mi vida he sido muy suertudo y a lo mejor inteligente, porque también de niño jugué fútbol americano y me quisieron hacer la novatada. ¿No se logró? Pues no, porque cuando llegaron a decirme, a agarrarme los bullies, a novatearme, yo les dije que ¿por qué? Pues si a mí ya me la habían hecho. Y se lo creyeron. Pues sí. Tú no, ya me aventaron esto y aquello en la producción pasada, ya. Exacto. Sí. Y cuando lo quisieron hacer en Solo con tu pareja, que fue mi primera producción importante, les dije lo mismo. O sea, pues a mí ya me la hicieron, ¿no? Y entonces, claro, entre que además era el hermano del director, o soy el hermano del director, pero pues eso fue hace muchos años, y que también, pues es que había hecho horas marcadas o sea, creo que lo que les dije es que cuando fui jalacables de Alfonso, cuando él estaba en el CUEC, me habían hecho la novatada, que lo cual no, tampoco era cierto. El chiste es que me Era un temor entonces en ti, o sea, sí planeabas sacarle la vuelta a la novatada. Ahora ya saben que Carlos Cuarón no ha sido bautizado. Yo digo, para la próxima película. Pues a ver si se atreven. Pues ya, Digo, ya yo no. al final del día yo alturas. produzco mis proyectos, ¿no? Claro. Y me he salvado de eso. Sí recuerdo que a mi hermano Alfonso lo novatearon le hicieron su bautizo en alguna película cuando él era asistente de dirección, que además asistía mucho a las películas extranjeras que venían. Entonces, en alguna de ellas, sí me acuerdo que me contó que le hicieron novatada. La verdad, pues no me tocó. Sí recuerdo una novatada que me dio mucha alegría. Mucha alegría. Y yo no fui el que la hizo, pero fue cuando hicimos Y tu mamá también. Pues la verdad es que, digo, siempre hay gente nueva, pero el nuevo principal era ni más ni menos que Jorge Vergara. Okay. ¿No? Y cuando estaba en una
sí, como cena, fiesta de rap, que estábamos en Huatulco y estaba a medio discurso. Alfonso no se pudo aguantar y lo empujó a la alberca. Entonces fue No estuvo tan pegajosa la novatada. no, fue bastante fresa, sí se sacó de onda porque pues no lo esperaba, y luego ya le explicamos, no, pues es el bautizo, ¿no? Y el de Maribel Verdú, que está en el making of de Y tu mamá también, que también es muy divertido. Ah, ese está en el making of. Nunca lo he visto, Sí. fíjate, el making of, qué No, y interesante. entonces, claro, Maribel ya había hecho 1000 películas en España, pero era su Pero primera en película México, mexicana, y entonces el chivo, que es perverso, se le ocurrió una idea que fue secundada por Alfonso, y entonces pues Maribel ya se iba de regreso a España, y en la lancha la mandamos antes de tiempo, mm, para que hubiera tiempo de hacerle el bautizo, y pues en la lancha de una bahía a otra en Huatulco, ahorita seguro hay caminos, pero antes todo era por lancha, iba un asistente, iba el del making of, que además Maribel odiaba. ¿por eh, qué? pues porque los Porque del making estaba of, todo el tiempo ahí exacto, enfrente tuyo, ¿no? sí, Grave, grave, grave. exacto. Y entonces, Muy pues invasivo. no lo aguantaba, y entonces iba, claro, con la cámara prendida todo el tiempo acá sin que ella supiera. Y era el gerente de producción el que iba manejando la lancha. Y de repente, en medio de la nada, la apaga, y hace como que la trata de Ay, prender no. una y otra vez, y no, y entonces la lancha, Maribel, no sé si todavía, pero en ese momento le tenía miedo al mar, al Ay, no, agua, pobre. y Ajá. entonces No, pobre. empezaba con que se está acercando, vamos a los acantilados, y cogió un salvavidas y empezó a pedir ayuda, y pues no sé, lo aguantaron un rato hasta que pues el gerente de producción le dijo: Ya. Maribel, te manda esta carta, Alfonso. Y ahí Y ven. entonces en la carta decía: querida Maribel, feliz bautizo. Ay, no, qué pánico, la verdad, la pobre mujer. Sí, le dio un Qué pánico horrible. Pues está desesperación. allí en el detrás de cámaras, y Sí. entonces regresó la lancha y estamos todos en la producción esperándola. No, y ha estado enojada, ¿no? Estaba enojadísima, Sí. indignada. Pero también ya llevaba pues 2 meses en México trabajando con nosotros, y entendió uno que somos muy carrilleros, pues como amigos y demás, y la producción era especialmente carrillera, y cuando estás con Diego y Gael es muy difícil no serlo, y entonces nada, todos lo disfrutamos muchísimo. Qué lindo. Hoy me gusta que menciones el detrás de escenas, porque lo has visto y demás y tienes recuerdos como lúcidos, pero debe ser interesante estar en el set y luego verte desde el otro, ¿no? O sea, de que, ¿cómo estaba actuando yo en el set? En ese sentido, me gustaría preguntarte, ¿qué has descubierto tú justo en estas miradas a distancia, como en los detrás de escenas, de cómo actúas tú en un set, de cuál es tu personalidad? Que tal vez tú desde carne propia no lo ves, pero ya viéndote dirigir o dando consejos del guión o demás, ¿cómo te percibes distinto? Ah, Pues me sorprende, o Sí. sea, la verdad, me sorprende para bien y para mal. O sea, de repente hay un momento en que digo: puta madre, qué güey tan inteligente, ¿a poco soy yo? Ujú. ¿No? Y hay otros momentos en que digo: puta, ese güey, ¿qué trae en la cabeza? O sea, ¿cómo pudo decir eso? ¿O cómo Sí, pudo hacer eso? ¿O en qué está pensando? Etcétera. Entonces, pues suceden las dos cosas. No, como director no estás, o escritor, o ujú, productor para el caso, como no eres actor, no estás acostumbrado a claro, verte. ujú, ¿No? Los actores, pues es todo el lo tiempo. de todos los días. Y de todas maneras, cuando se ven la primera vez en una película, se sacan de onda. O Ujú. sea, como que se tienen que acostumbrar, ajustarse y demás. Y por eso mismo, como director, a veces tienes reglas en el set, como que no se vean en el video assist, o sea, prohíbes que se acerquen a los monitores. Tú a tus actores les pides que no se vean en el monitor. Depende de las películas, sí. O ¿Cuál, sea, no, con qué no, no, intención? no siempre. Porque se vician. O Mm, sea, porque el actor tiene su propia opinión sobre sí mismo, claro. y esa no es lo importante es la opinión del director en una película. Ujú, Ya en la vida real, por supuesto que lo más importante es lo que el actor piense de sí mismo, ¿no? ujú. Y entonces, esa es la razón principal, porque tú puedes hacer una toma que a ti te guste, y si el actor se ve y no se gusta, te va a pedir una toma en donde sí se vaya a gustar a él, y muy probablemente esa donde sí se va a gustar a él, a ti no te gusta, Mm, ¿no? Entonces, interesante.
Depende del proyecto y con qué tipo de actor estás trabajando, etcétera, das o no permiso de que se vean. Y sobre todo cuando estás pues checando una toma. O sea, generalmente quieres checar una toma cuando crees que ya la tienes. Ok, no, solo para asegurarte, claro. Sí, o sea, como para ver, o sea, Sí, si lo sí. que vi y sentí es correcto, ¿no? Entonces lo checas y dices, ok, va, pum, movámonos, ¿no? Ok. Entonces va por ahí. Qué interesante. Me recuerdo que Tilda Swinton dijo en una entrevista que la primera película largometraje que hizo Ujú. le generó mucho shock, porque aparte ella está como el 90% de la película, era solo ella. Es como que verse toda la película era muy traumático y de pronto estaba hablando por el tema de la película de Almodóvar, que también pues Almodóvar es un director que filma en una toma, ¿no? Según tengo entendido. No sé si todavía lo hace, ¿eh? Pero creo que por lo que dijo ella, pues les da chance de hazlo una vez y la que sigue, que debe ser muy intimidante también eso. No, digo, por lo que sé de Pedro y que me ha platicado, no es de una No es toma. tan Sí estricto. le gusta hacer pocas tomas. Lo que es de Pedro famoso, y él mismo lo dice, es que él hace el trazo, o sea, su manera de dirigir es que él hace el trazo de cada actor y cada movimiento y cada cosa y cada diálogo. Ok. Y entonces lo va diciendo con la intención que él está buscando. Y el actor lo tiene que repetir idéntico. Ya. Entonces es un proceso pues como muy loco, muy de él, Ujú. porque un actor está acostumbrado más digamos, a una libertad. A reinterpretar, un poco interpretar más bien, ¿no? El No, texto. a interpretar. Y entonces, no que no esté interpretando, pues, ve las peliculones que ha hecho Pedro, Sí, me encanta. no manches, ¿no? Simplemente que su manera de dirigir sí es muy peculiar en ese sentido. Entonces sí, no dudo nada que Tilda haya sentido eso, pues por el tipo de actoraza que es, ¿no? Claro. Oye, ahorita que estábamos hablando de Y tu mamá también, hice hace poquito en el Festival de Morelia, hicimos una pregunta a gente que estaba ahí en el festival, muchos eran jóvenes, Ujú. y les preguntamos cuál era su película favorita de todos los tiempos, Sí. y digo, fueron mencionando diferentes, Rudy Cursi estaba entre ellas también, y finalmente Y tu mamá también queda como la ganadora, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención que generaciones pasan y pasan y pasan y sigue siendo la película referencia para muchos del cine mexicano. Pues digo, eso solo lo puedes agradecer, ¿no? Es una muy bonita sobada al ego. Y también nos encuera como seres cachondos, calientes, que nos gusta ver cómo la gente tiene sexo. Y todo lo que es Y tu mamá también, porque si dijera eso sería como Porky's, nada más, ¿no? Pero Y tu mamá también es una película bien distinta en el sentido de que pues es un road movie, pero también es la historia de un país en un momento muy específico, Claro. que además fue la transición. Eso pues nos tocó como destino, no lo esperábamos. En el momento en que sucedió, pues lo hablamos Alfonso y yo y decidimos incluirlo y está en voz del narrador al final. Ujú. Pero sí es ese viaje de un México em, tal cual, digamos, y por el cual van atravesando un par de adolescentes y una extranjera en una especie de burbuja en el que van ignorando olímpicamente ese otro México, o esos otros Méxicos, porque no es uno u otro, son muchos, ¿no? Por los que van pasando y que son distintas cosas, ¿no? O sea, desde el apañón de policías a los campesinos, a la reina del pueblo, Ujú. la gente con paraguas bajo el sol, distintas cosas que están en esa película que estuvieron pensadas desde siempre en el guión o que Alfonso fue encontrando cuando fuimos buscando las locaciones y entonces las fue integrando al guión. Ok, O sea, me decía esa imagen, güey, hay que ponerla, ok. va. Entonces pues, la metí al guión. Como que uno piensa que, digo, yo ahora pienso al revés, ¿no? Que mientras más grande eres, por supuesto, adquieres más conocimiento, más madurez en muchos aspectos, pero también en la ingenuidad de la juventud creo que se encuentra una creatividad muy peculiar. ¿Qué te sorprende a ti de ese proceso de escritura ahora como un Carlos más maduro de decir, wow, o sea, qué interesante que a esa edad se me ocurrió hacer esto a mí que sigue trascendiendo? Sí, o sea, es muy loco porque para empezar, y tu mamá también es una idea que Alfonso y yo ya teníamos cuando hicimos Solo con tu pareja. Ujú. O sea, de hecho, cuando decidimos hacer Solo con tu pareja, eh, me acuerdo, un año nuevo que estábamos juntos en Manzanillo con la familia, con mi madre que vivía allá.
Y el güey me dijo, cabrón, yo ya quiero hacer mi primer largo este año. Y le dije, ok, y de las ideas que tenemos, ¿cuál crees, no? Ujú. Entonces, pues lo platicamos y llegamos a la conclusión de que tenía que hacer solo con tu pareja. Ok. Pero ya estaba la semilla de y tu mamá también, ¿no? Y entonces, pues lo que pasa es que pasa la vida y pasa un proceso de vida. Y entonces, em, en retrospectiva, pues agradecemos mucho que no escogimos y tu mamá también, que ya se llamaba así, Ujú. como su primera película, porque necesitábamos un proceso de madurez, no solo como cineastas, sino como seres humanos. Ok. Y entonces esa madurez, que fueron 10 años justo, creo que se benefició mucho la película de eso, ¿no? Y entonces, pues, para muchos, para Alfonso, para mí, para el Chivo, para Diego Gael, y no sé si alguien más, pues, pero sí fue una película neurálgica en el sentido de que cambió nuestra manera de ver el cine, de cómo hacer el cine, de cómo verlo, y por lo tanto de vida, pues, porque nos dedicamos a ello, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el Chivo empezó su manera de iluminar naturalista, y tu mamá también. Ok. O sea, pasó de eso que hacía antes, que era una exquisitez preciosista, pues, digamos, más cinematográfica, Ujú. al naturalismo que luego lo ha llevado a lugares ya insospechadísimos, ¿no? Para Alfonso también empezó un reencuentro con el cine, como él lo quería hacer desde que estaba chavo. Mm. Y ahí está, aunque siempre los hizo, ahí está también el germen de sus planos largos, de sus planos secuencias, ¿no? Mm. Y en mi caso, una manera distinta de escribir, porque la historia y la manera en que fue concebida y escrita la película fue muy distinto a lo anterior, y entonces me Ok. llevó a otro lado. Y al mismo tiempo, pues nos catapultó, ¿no? En términos de que nos conoció más la gente, de que gracias a y tu mamá también, pues Alfonso hizo Harry Potter, eh, este, y el Chivo fue por su camino y los actores también, ¿no? Entonces, esas cosas suenan en la vida, o sea, de repente hay proyectos que traen una magia sola, Mm. o sea, y es inexplicable, porque en realidad pues, nunca creímos que fuera a funcionar como funcionó. Ok. O sea, y cuando estábamos escribiendo y Alfonso me explicaba cómo él veía las escenas de sexo, en algún momento en el proceso de escaleteo que hicimos juntos, yo le decía, te cae que esto te van a dejar hacer, güey. No, a la chingada, vamos a usar actores porno, ¿no? Y pues sí, acabaron haciendo como cariñosamente les dice Memo del Toro, los porno infantes, ¿no? Que son Diego y Gael, pero no actores porno. Y ya ahorita, 25, bueno, 25 de que la filmamos, ¿no? De que salió. Ok. 25 años después, ya esa parte del sexo es hasta fresa, ¿no? O sea, porque ha venido pues, otro cine que es mucho más explícito, ¿no? Llámese Von Trier o muchos otros, porque no Claro. es el Sí, único. Gaspar Noé. O llámese Euforia, ¿no? O sea, que es una serie Sí, de hasta televisión. Élite, la española de Netflix. Ujú. Exacto, y que hay full frontal y todo eso, que ni tu mamá también no hay, o cuando hay es muy lejano, Ujú. ¿no? Entonces, pues es parte de la evolución del cine también y del ser humano. Claro. Oye, Carlos, voy a ligar un poquito esta parte justo de tu proceso con Tinta, que es un proyecto, bueno, no es un proyecto como tal, más bien es toda una agrupación muy, muy interesante que me estabas platicando, que quisiera dedicar un tiempo para platicar aquí en el podcast, que tiene que ver con los guionistas, con dignificar y pues simplemente darles el lugar que merecen, ¿no? A los guionistas en México específicamente. Para explicarlo en palabras sencillas, si nos pudieras contar qué es Tinta particularmente y qué es lo que están buscando ustedes con esta asociación. Sí, Tinta es la Sociedad de Escritores Audiovisuales y Cinematográficos México, pues, es un grupo de escritores que nos agremiamos durante la pandemia, es una AC, Ujú. ¿no? Con la idea de, como dices, dignificar el trabajo del escritor cinematográfico, Sí, súper importante. empezando, digamos, por un vicio que tenemos todos de origen,
que es llamarle guión al libro cinematográfico y llamarle guionista al escritor cinematográfico. Y esto es algo que Memo Arriaga ha dicho desde toda su vida, ¿no? Y que antes teníamos discusiones, pues no nos poníamos de acuerdo, pero coincido totalmente con él, que la palabra guión significa pequeña guía, ¿no? Y el libro cinematográfico no es eso, es mucho más que una pequeña guía. Okay. Y esto viene de una derivación totalmente televisiva, o sea, en la televisión, o sea, por ejemplo, los textos de Chespirito, Ujú. tú veías el crédito y decía libreto, que ese es un término que está bien, ¿no? O sea, pequeño libro, ok. Este, pero la palabra guión viene más bien de los noticieros, en donde entregan una escaleta, lo que sería para nosotros una escaleta, de el orden de las noticias, claro, y luego viene el teleprompter, ¿no? Y entonces son los papeles que tienen los que dan las noticias ahí. Y de ahí pues fue muy fácil para todos en el idioma español dejar la palabra guión referida a absolutamente todo eso, aunque no se parece en nada esa escaleta noticiosa, guión, al libro cinematográfico, ¿no? Entonces somos escritores sobre todas las cosas y somos escritores de libros cinematográficos. Y pienso igual que Memo, cuando escribimos libros cinematográficos es literatura que se va a aplicar al cine. Y que una de sus funciones sí es ser una guía, hasta cierto punto. ¿Una guía de qué? De producción. En un libro cinematográfico tienes todas las necesidades de producción. Y entonces pues va a haber un asistente de dirección y un line producer o director de producción que va sacando todas las necesidades, ¿no? Y que de ahí sale el presupuesto y sale el plan de trabajo. Entonces, es esencial ese texto que se escribe, pero ese texto tiene que estar escrito con gusto. O sea, a mí me duele muchísimo cuando me entregan pues, libros cinematográficos que están pésimamente escritos, que están mal redactados, que tienen faltas de ortografía. Pues, no. O sea, se trata de dignificarnos desde ahí, desde nuestro acto y oficio de escritura. Claro. ¿Ok? Y esto para afuera, ¿por qué? Porque en la cadena alimenticia somos los que provocamos los proyectos y sin embargo somos como el patito feo, ¿no? Y entonces, sin nosotros y sin ese texto que escribimos, no existen Claro. producciones. O sea, no hay chamba para nadie. Ni para el director, ni para el productor, ni para el fotógrafo, ni para el diseñador de producción, ni para el vestuarista, ni para nadie. Nadie. Todos dependen de nosotros. Y sin embargo, se hizo, sobre todo en México, usos y costumbres de o no pagar, pues ¿por qué pagarle al guionista? Así literalmente. ¿Para qué? A mí me tocó una productora en TV Azteca que literal, cuando entré a su cubículo, estaba con su chicle y en el teléfono con alguien, y lo que oí que le decía a ese alguien era, no te preocupes, manita, yo me encargo de eso, yo consigo el guión de a gratis, ¿no? Y entonces me acuerdo que sí, me senté, pero así fue de ¡twing! Que me senté y me paré y me salí, y dije, pues, yo no puedo trabajar con esta señora, Claro. no puede ser. Entonces, o es eso, o pagar mal, o ser el último en que te paguen, o que invadan tu crédito. ¿Por qué? Pues porque sí, ¿no? Y así, o sea, hay muchos abusos. Y entonces la idea de Tinta es justamente eso, agremiarnos, juntarnos para que pues la unión hace la fuerza, entre más somos, más fuertes vamos a ser, evidentemente, y que estas cosas dejen de pasar. Está increíble que hayan llegado los estudios y las plataformas a producir en México y a financiar. Lo que no está bien es los abusos que han venido, no solo con los escritores, también en general en las producciones hay muchos abusos. Y lo que podemos hacer es parar eso. Y pueden ser abusos como los que ya dije, o que obliguen al escritor a firmar un contrato que diga en una cláusula que no puede pertenecer a ninguna sociedad o sindicato, lo cual es en contra de la ley, es anticonstitucional. ¿Ok? Y para el caso, están rompiendo un derecho humano y un derecho laboral. Y sin embargo, pues el escritor quiere trabajar y tiene la necesidad de trabajar para vivir. Claro. Y entonces, pues se ven forzados a firmar este tipo de contratos. Entonces, el chiste es que poco a poco esto vaya sucediendo menos y que Tinta como sociedad se pueda subir
a una unión, o sea, sindicato. No nos gusta usar la palabra sindicato, pues porque en México pues, tiene una connotación Sí, muy está mala. demonizada. Está muy demonizada, exactamente, y con razón, ¿no? Ya sabemos por qué la historia que tenemos en este país. Y entonces la idea de Tinte es subirnos a una unión de los trabajadores cinematográficos en donde nosotros formemos la rama de escritores, ¿no? Y entonces ahí sí ya podamos defender los derechos con uñas, garras y dientes, que ahorita no tenemos. Ahorita lo que podemos es recomendar a los productores que no lo hagan, o a las plataformas, etcétera. Y también una cosa básica, por ejemplo, cuando tú que vas a festivales, Ujú. en las conferencias de prensa, Mm, nunca invitan al escritor. sí, no. ¿Y Ujú. por qué no invitan al baboso al que se le ocurrió el numerín? A menos que el escritor sea El el director, que es director, muy común en sí. México, ¿no? O sea, en México, O en óperas primas o cine independientes. en el cine Común. independiente sobre todo, es muy común que los directores sean los Y ahí sí escritores. se le hace énfasis. O sea, cuando hay un director que también escribió, es como, wow, tú escribiste también, y la gente se clava en el tema del guión y del texto y todo. Pero cuando es ajeno al director, es como si fuera invisible. Pues sí, Es fuerte. exactamente. Y Ujú. entonces se trata de darle su lugar al escritor y nada, yo al final del día agradezco pues que mi hermano es mi hermano y que siempre me dio mi lugar y que yo sí siempre estuve en todas las conferencias de prensa y en toda la promoción de las películas que he hecho con él Y en el set, que a veces incluso como y es en el el set. guionista, no está dentro del set, ¿no? En el set. Que ahí sí creo que tiene que ser una decisión del escritor si quiere o no estar en el set. Yo conozco muchos escritores que me dicen, no, yo para qué. Ujú. Yo no, a mí, yo no, eso no. Ok, ¿no? Yo sí he querido estar en el set cuando soy escritor y sobre todo en mis inicios, pues porque era mi manera de aprender. Yo no fui a la escuela de cine. Ujú. Yo estudié letras inglesas y entonces, y quería aprender cómo se hacía el cine. Y entonces la manera de aprender es estando ahí, viendo y luego haciendo, ¿no? Claro. Que fue lo que, o sea, ese fue mi camino, ¿no? El camino de mi hermano fue primero, bueno, ir a la escuela de cine, ser expulsado, este, ser asistente de dirección, Ser no bateado. exacto. Y a partir de eso, se volvió ya el director que es. Mi camino, pues, fue por el lado de la escritura. No hay un camino. Este, De acuerdo. ¿No? O sea, estás en los caminos al andar. Ujú. Oye, Carlos, a mí me gusta mucho que abordes ese tema del guión y me quedo pensando, y es una pregunta quizá muy genérica, pero ¿en Hollywood pasa lo mismo? ¿O sientes que es un mal latinoamericano de pronto desprestigiar a la persona que concibe la historia? Pues, no digo, o sea, no necesariamente desprestigiar, porque no creo que va por ahí, pero sí no darle su No lugar darle su lugar. o cierta clase de abusos. Ujú. ¿Ok? Esto sucede en todo el mundo. Mm, En Estados Unidos sucede menos por una razón bien importante, y esa razón es la WGA, el Writers Guild of America, que es el sindicato de escritores, que es muy poderoso. muy poderoso, ¿Ok? sí. Hollywood es Hollywood gracias a que ellos pusieron las reglas del juego hace casi 100 años Ujú. a través de 3 sindicatos. El primero fue la WGA. Mm. El segundo, la DGA, que es el de directores. Ujú. Y el tercero, el SAG, que es el de De actores. actores. ¿No? Y todo eso sucedió en el espacio de 5 años más o menos. Es tan importante esto que estoy diciendo que gracias a eso que sucedió en los años 30 del siglo pasado, Hollywood es Hollywood. Que era una locura de los años 30, ¿no? ¿Sí? Sí, está un poco en la película esta ¿De Babylon? de Babylon, sí. Ajá, sí, sí, sí. Y entonces, pues sí, es algo, digamos, o sea, al escritor se le minimiza en general en todo el mundo, en unos países más que en otros, ¿no? En España, a lo mejor, digo, hablando de Hispanoamérica, Ujú. menos, porque hay una tradición más fuerte y más antigua. Ok. Eh, pero sucede de todas maneras, ¿no? O sea, a España le debemos muchas cosas culturalmente, y por ejemplo, la época de oro del cine mexicano no se explica sin la migración de escritores españoles a causa de la guerra civil, Mm. ¿no? Que llegaron ellos a escribir, pero también a generar escuela.
¿no? O sea, a educar a escritores mexicanos a cómo escribir el cine, de cómo se hacía en esa época, porque esto también, el cine es muy dinámico y ha ido cambiando con la época y no es igual cómo se escribía pues en la época del cine de oro a cómo se escribe ahora. Claro. O sea, las películas son muy distintas, pero empiezan ahí, con el guión o libro cinematográfico, pues. O sea, ahora, esto es bien difícil, ¿no? O sea, tratar de quitarnos estos, pues, ya programaciones que tenemos. De decirle guión al libro cinematográfico, pues es que todo Complicado. mundo, yo mismo lo digo, pues, ¿no? Y entonces cuando me doy cuenta me trato de autocensurar y decir, no, el libro cinematográfico, güey, ¿no? No es fácil. No es No es fácil. fácil y es un camino que se va a ir haciendo poco a poco. Claro. Y por ejemplo, yo pienso que evidentemente desde dentro, desde las producciones, por ejemplo, si yo quiero dirigir una película, pues todo esto que me dices es como, claro, ya tengo más claridad en cuanto a cómo tratar a la persona o involucrarla, ¿no? Quizá yo tenía una rueda de prensa, iba a invitar al talento y al productor, pero también vamos a invitar al escritor, ¿no? Pero quienes están fuera, quienes, por ejemplo, consumen cine, que son cinéfilos, personas que ven este podcast, por ejemplo, ¿cuál dirías tú que pueden ser esas pequeñas acciones que puedan ir como marcando esa diferencia? Pues es que es esa diferencia, o sea, por ejemplo, el cinéfilo promedio te puede dar el nombre de 10 fotógrafos, Mm, pero no te va a dar el nombre de 5 escritores. Entonces, ¿por qué no empezamos por ahí? Me gustó esa película, ¿quién la escribió? ¿Ok? Entonces, claro, hay escritores que resaltan. Y entonces, por eso nos acordamos de tipos como Charlie Kaufman, sí, Aaron Sorkin también, ¿no? lo tenía Aaron presente. Sorkin, Guillermo Arriaga, Claro. ¿no? Entonces, claro, esos como que solitos van a salir ahí. Pero ¿qué tal los que no? Y que merecen ser también tomados en cuenta, que estén en un espacio mental de la gente, ¿no? Y lo merecen por eso, por ser los creadores, o sea, los creadores de una enorme cantidad de las películas que se hacen en el mundo, porque digo, ya hablamos de que muchos son escritores, sí, ¿no? Pero en un esquema más industrial como Hollywood, pues, manches, o sea, ahí sí son escritores profesionales que solo se dedican a escribir. Algunos saltan a la dirección, como lo hizo Charlie Kaufman, Ujú, o como lo hice yo acá en México, ujú. pero conozco a muchísimos escritores que solo son escritores. O sea, si yo te digo Callie Curry, Sí, pues no. ¿no sabes quién es? No. Escribió Thelma y Luis. Ujú, ujú. Un clásico del cine hollywoodense, Claro. un clásico feminista, querida. Además. Yo. Tenemos la pésima costumbre, la verdad. Sí, Sí. me incluyo, 100%. No, pues sí, porque es una cuestión social, Ujú. no, o sea, no se puede apuntar a nadie, así somos todos. O sea, yo mismo, bueno, yo me sé el nombre de muchos escritores, pues porque evidentemente eso hago y entonces o los conozco, he convivido con ellos, o me fijo, ¿no? O sea, yo sí me fijo y digo, mira nada más, Ujú. ¿no? Pero eso es como el primer pasito, ¿no? Sí, No, se me no, hace bien. y no es la gran cosa, Ujú. es nada, o sea, reconocer a quien merece ser reconocido. Completamente. Y lo mismo cuando ves una película que es malísima, pues eso que está horrible también generalmente empieza desde el libro cinematográfico. Entonces también a lo mejor te quieres acordar de los que hace esa persona para no ver sus películas, pues no, o Sí, sea, seguirle la pista para no ver. no, yo sí tengo Ujú. los míos que sí digo, no, por ahí no. Sí, Este, pues porque hay de todo, ¿no? Y esto es lo maravilloso de este mundo en el que vivimos, la enorme diversidad y que afortunadamente pues solo somos uno, cada uno de nosotros, mm, y sino que flojera, ¿no? claro. Oye, Carlos, antes de que se nos vaya acabando el tiempo, te mencioné del Festival de Morelia, que y tu mamá también era la ganadora, pero también que estaba Rudy Cursi ahí. Ok. Y Esa sí no me la esperaba, pues está bien. sí, Qué me bonito. llama porque tuvimos esta llamada para programar el podcast y comentaste por ahí que me da la impresión de que tu percepción de la película no es que la gente le guste, cuando la mía es todo lo contrario. La mía es que es un fenómeno Rudy Cursi que a la gente al día de hoy lo recuerda con mucho cariño. No, no, Sí. totalmente. Ujú. No, no, simplemente son películas bien distintas.
Y, Claro. y a mis detractores, el argumento que más les gusta es usar, es que soy hermano de mi hermano, ¿no? Entonces, ¿y qué quieren que haga? ¿No? O sea, sí, mi hermano es un chingón, ajá, pero es mi hermano. Y entonces tengo una relación con él profesional, porque seguimos colaborando juntos todavía ahora, Ujú. distintos proyectos, de distinta manera, porque se puede colaborar de distinta manera. Este, y no hay nada que pueda hacer, pues, o sea, o sea, ahora sí que no mamen, ¿no? Y entonces es en ese sentido que luego las comparan. Y yo digo, pues, le hicimos la misma familia. O sea, Rudo y Cursi la produjo Alfonso junto con Memo y El Negro. Que eso no sucedió en Y tu mamá también. O sea, la adición de Del Toro y de González Iñárritu. La actuaron los mismos actores, Diego Ujú. y Gael, ¿no? La escribió el mismo baboso, o sea, yo. Y entonces somos como la misma gente y luego sucede eso. Entonces, pues no, al contrario. O sea, Rudy Cursi, siendo mi ópera prima como director, pues es mi primogénito, ¿no? O sea, entonces la quiero muchísimo, la quiero mucho y yo le veo cosas que luego la gente no le ve, pero pues, claro, yo estoy adentro. ¿No? O sea, Rudy Cursi, por ejemplo, en términos de guión, tiene una complejidad bien distinta a la de Tu mamá también. Si bien Y tu mamá también tiene todo esto que ya hablamos Ujú. del país y de México, la cuestión de Rudy Cursi tiene mucho que ver con cómo se juega estructuralmente, porque son dos historias que se van entrelazando Ujú. hasta que se vuelve una sola, y todo a partir de un punto de vista que la gente no hace consciente, que es el punto de vista de Batuta. No es el punto de vista mío, no es el punto de vista del Rudo o del Cursi, es de Batuta. Y entonces todo eso hace una película bien distinta, en un tono bien distinto. O sea, en ese sentido, Rudo y Cursi es más juguetona, porque es más comedia, francamente, por Ujú. decirlo así. Lo que pasa es que también es un tono de comedia, como me gusta hacerlo, un poco más sofisticado, digamos. A mí me gusta la comedia en general, yo no tengo ningún problema con la comedia. Me parece uno de los mejores géneros que existen. Pero existe desde la comedia genérica, o que se llama en inglés broad comedy, Ujú. y va todo su espectro hasta el otro lado a algo como las sátiras que está haciendo Ruben Östlund, ¿no? O sea, el Ujú. Triángulo de las Tristezas, por decir algo, Increíble. que son increíbles, ¿no? O una película que para mí es una comedia que va por ahí, de Regadas, que es Batalla en el Cielo, Mm, ujú. ¿no? Y en medio de todo eso, pues cabe todo, ¿no? Woody Allen está por acá, ¿no? En el high comedy. Este, una comedia como No se aceptan devoluciones de Eugenio Derbez, pues está más por acá, en lo más genérico. Solo con tu pareja está un poquito más para acá, una comedia de enredos, etcétera. Pero lo que es increíble de la comedia es que detrás de ella siempre va a haber, si no un retrato, una crítica social. Claro. Y eso a mí me gusta mucho y como dice la premisa neoclásica de la comedia, a corregir las costumbres riendo. Y justo eso es lo que hay detrás, ¿no? Y que me atrae, que es el reflejo social, digamos. ¿Qué es lo que más recuerdas ahorita con cariño de Rudo y Cursi? Pues así de bote pronto, pues es que todo. O sea, fue una película acabé exhausto, Ujú. porque es una ópera prima, o sea, es una primera película, pero es una Sí, claro. peliculota sobre todo a nivel mexicano. Una película con muchas partes actorales, o sea, hay muchos personajes, o sea, claro, están los principales, pero luego hay muchos personajitos, eh, hay muchos sets. Entonces, por lo tanto, hay muchas locaciones, pero Ujú. muchas, ¿no? Algún día Eugenio Caballero me dijo, son más de 70, güey. Ah, pues yo no las Y no cuento. en el buen sentido. Sí, o sea, pues es que uno no las cuenta, uno nomás está trabajando y Ajá. trabajando, y lo mismo con el reparto, cuando también llegó directora de producción a decirme, Ajá. es que son más de 70 partes, Carlos, todas las casteé, ¿entiendes? Y además 70 por los actores que tienes que ver, es un montón, ¿no? Y entonces es grande, extras,
montón de extras. Efectos visuales que no se ven, pues porque ese es el chiste de los efectos visuales. También hay un montón. Filmamos en 4 estados de la República Mexicana. O sea, entonces una película bien compleja para hacer una ópera prima. Entonces, para mí, o sea, yo recuerdo a Rudy Cursi como una enorme satisfacción. O sea, yo me acuerdo cuando cerré el corte y que se iba el editor, porque no vivía en México. Y entonces me dejó, le dije, a ver, güey, antes de que te vayas, la voy a ver solito, pero como soy bien teto para esto, tú le pones play y tú dime cuál es el stop, y la voy a ver. Y lo corrí, ¿no? Y regresó pues, luego. Y cuando la vi dije, pues ahí está, funciona, está chida, me gusta. Sí, narcisismo, vanidad, lo que quieran, ¿no? Digo, uno hace películas para uno mismo y para la gente. Si solo hiciera las películas para uno mismo, pues me imagino que estarían en un museo y no en los cines, ¿no? Y en las plataformas. Entonces, no, o sea, no te puedo decir una cosa en específico más que una enorme satisfacción. Y una satisfacción que he sentido siempre que termino mis películas. Les guste o no a la gente. O sea, porque es que además, em, por una cuestión mediática y de cómo está construida la humanidad, creemos que el éxito es el éxito taquillero o el éxito de crítica, ¿no? Y entonces cuando una película es exitosa. Pero uno como creador, como cineasta, como artista, como lo que quieras ver, el éxito está en que cumplas tus metas. Y eso en cualquier cosa en la vida. O sea, si tú, Gaby, te propusiste hacer un podcast, pues eres exitosa porque lo estás haciendo, ¿entiendes? Entonces, cada meta que te propones y logras es un éxito. Ya hay cosas que uno no puede controlar. Yo no puedo controlar el éxito taquillero o comercial de mi película. No puedo controlar el éxito crítico de la película. No puedo controlar si va a ir a un montón de festivales, si va a ganar Cannes o no, si va a ser seleccionada, deja ya que gane, ¿no? Eso no lo controla uno. Entonces también esas son cosas que vas aprendiendo en el camino y que me parecen más importantes, ¿no? Sí. Al final del día, el cine es parte de mi vida, eh, pero no como otros grandes cineastas que dicen que el cine es su vida. No, para mí no. Para mí la vida es algo más rico, más complejo y más bello. Y el cine es parte importantísimo de mi vida, por supuesto. Desde que soy niño, chiquito, íbamos al cine. Éramos muy cineros, viviendo en la colonia Roma teníamos 4 cines caminando. Entonces nos la pasábamos en el cine. Me recuerdo una vez que mi abuela no encontraba a Alfonso, ¿no? Y los otros le dijimos, o Mortificas. sea, seguro está en Para el un niño. estadio, o sea, en el cine estadio, ¿no? Y no estaba en el estadio, estaba en el Cine Gloria. Ahí estaba, o sea, ¿Qué tipo de películas pasaban? pues, todo tipo. Yo me acuerdo haber visto toda la saga de los 70s de Planeta de los Simios en Órale, esos cines. qué padre. Una de las películas que me llevó mi abuela, además que fuimos solo ella y yo, no sé por qué me llevó, yo estaba bien morrito, como ahí en la época de Roma, ¿no? Que tenía como 5 años, me llevó a ver Blácula, que es un Drácula negro, ¿no? Wow. Y entonces esa medio que me traumó, pues porque pues es Drácula y al final este Drácula negro, como todos los Dráculas, se muere con la luz del sol, pero con un efecto especial se veía como pues, se degradaba el cráneo y le salían gusanitas, ¿no? Y esa imagen se me quedó grabada en la cabeza. Entonces, pues nada, íbamos mucho, mucho al cine. Mi madre también lo propiciaba mucho, que fuéramos al cine, y a todo tipo de películas, pues, o sea, yo me acuerdo de morrito que un día podía ver Star Wars y el día siguiente estar viendo una de Kurosawa o de Berman. Claro, unas en el cine comercial y las otras en el Cook, íbamos mucho al Cook y a Cultisur, luego cuando empezó a existir Cultisur, a la Cineteca. Y personalmente, ¿cuáles eran las que más disfrutabas ver? Todas. Todas. Ujú. Sí, es muy ecléctico y creo que ese eclecticismo se refleja digo, hacemos películas muy distintas, por supuesto, pero y Alfonso tiene un talento extraordinario,
Pero el eclecticismo, Alfonso es muy ecléctico y yo también, o sea, no nos gusta repetirnos y creo que tiene que ver con eso, que desde chiquitos estábamos en contacto con el Todo. cine más comercial Ujú. o el cine de luchadores, o un cine más tonto si quieres, pero nos encantaban los polivoces, ¿no? A mí me fascinaban los polivoces, me hacían reír muchísimo. Eh, Este, y entonces, pues por eso el interés de hacer cosas bien distintas, ¿no? Yo creo que viene de ahí, o sea, tengo que suponerlo, pues porque es una etapa formativa, ¿no? Que estábamos bien morros y que sí, o sea, yo recuerdo que sí, que la película que me hizo pensar que el cine iba más allá que el entretenimiento nada más, tenía yo como 13 años y mi madre me llevó a ver Ikiru, Vivir de Kurosawa. Mm, qué linda. ¿No? Y salí de ahí así como, o Es la sea, que está a color, ¿qué? ¿verdad? ¿No es la que no le querían financiar y No, es en blanco y negro. es blanco y negro Sí, todavía? Es que hay una más adelante que me acuerdo sí. que había una historia, una leyenda de que no querían financiarla y que el hombre casi se quita la vida de la desesperación y que puso todo su dinero en la película, pero no es ese entonces, es anterior. Sí, la verdad no sé cuál sea, Ujú. pero pues son historias de siempre los cineastas. Pues, ve del Toro lo que cuenta del mismo, bueno, y lo que Sí. sobre todo en la primera en Cronos, de cómo Ajá. tuvo que hipotecar su casa, ¿no? Y sí, pues, es que pues, así, y con todos ha sido así, o sea, bueno, no con todos, pues, pero con Alfonso también fue así, con Solo con tu pareja, o sea, ¿Cómo cuánto les costó esta película en ese momento? 500,000 pesos, una Wow. cosa así. Sí, y hubo un momento en que, pues que el güey ya no tenía lana y yo hacía guionismo industrial y entonces pues le prestaba. Pues, así es, así tiene que ser, digo, además somos familia, ¿no? Y entonces era como muy natural. Eh, eh, pero las primeras películas son duras, o sea, Rudy Cursi sí me pagaron, pero me pagaron mucho menos de lo que yo hubiese querido, ¿no? O sea, Ujú. evidentemente. Y tiene que ver con, nada, con que el cine es así y en México hay como esta noción de que en las óperas primas tienes que sacrificarlo todo, ¿no? Y es bien común, aún ahora, o sea, yo veo los Sí. chavos que están haciendo sus óperas primas ahora, pues cómo lo han dejado todo ahí, ¿no? Acabo de ver un par ahora bueno, tres, ahora que lo pienso, nada más que la otra ya es de alguien más consagrado, aunque es una ópera prima, en Morelia, y me parecen muy buenas películas y creo que todos dejaron ahí, o sea, todo. O sea, la reserva de Pablo Pérez de Lombardini, que está muy bien, Ok, no la he visto. muy buena. El Diablo Fuma de Ujú, Ernesto Martínez Bucio ujú. y Juana de Jiménez Cacho, que Daniel pues ya es, digo, dirigió televisión y es un actor consagradísimo, pero es su ópera prima de todas maneras, ¿no? Y estoy seguro, no le pregunté, y es que no siempre es la cuestión económica, Ujú. ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, Rudy Cursi fue mucho pues eso, de que la dimensión de la película me dejó exhausto. ¿Y por qué quisiste hacerla tan grande? ¿Sentías que ya te sentías preparado? No, por güey, por, la verdad, por ignorante, o sea, yo me acuerdo que, Ambicioso. o sea, esa película le platiqué la historia a mi hermano, me dijo, está chida, cuando tengas un guión que a mí me guste, yo te la produzco. Y dije, ok, Ujú. chido. Y entonces llegó un momento en que eso sucedió y cuando lo leyó dijo, ok, ¿y ya te diste cuenta de esto y el otro y el otro y el otro? Pues no, no, la verdad, y eso que ya había hecho un montón de cortometrajes, pero es que es bien distinto, ¿no? O sea, Memo del Toro lo dice mucho, no hay nada que te prepare para hacer un largometraje. O sea, puedes hacer 1000 cortometrajes que no es igual, porque el largometraje no es un maratón, son varios maratones seguidos. Y sobre todo cuando en este caso, es tan grande de producción, pues es una brutalidad. Eh, y en cambio los cortos son como carreras de 100 metros, de 400 metros, ¿no? Que vas, Ujú. va. O sea, yo he hecho cortometrajes que filmé literal en una noche, otro que filmé en 3 horas en la calle, y el más largo, pues 8 días, ¿no? Ya 8 días, ¿no?
es un Es chingo. un rato. Y pues, no, te das cuenta que no, y que nada te prepara para lo que viene en términos de lo que es el largo. Y entonces, pues, te van dejando, pues nada, lecciones. El chiste es que uno va aprendiendo y que aprendes de cada película. Y que si no estás aprendiendo de cada proyecto y de cada película, pues apaga la luz y vete, porque ¿qué estás haciendo? O sea, llegamos a esta vida para aprender Claro, hasta que nos apaguen la luz, 100%. ¿no? O sea, ahí de 85 años y viejitos, Totalmente. seguimos aprendiendo. ¿Cuál dirías que ha sido el último aprendizaje que has tenido en la vida en general? En la vida, Ujú. no, pues todo, o sea, venir para acá. O sea, o Que el sea, café este está sí, sí, bueno. pero que el café Que hay está buen café aquí bueno. cerca. Exacto, no, es que es una cuestión para mí de actitud, que la actitud es todo en la vida. Si tienes una Ujú. actitud abierta em, a la vida, eso quiere decir que estás abierto a aprender. Eh, y, y- y si estás abierto para aprender, pues vas a crecer, ¿no? Y yo en ese sentido, pues he sido muy observador y muy preguntón. O sea, yo en las películas, pues sobre todo las primeras, después de Solo con tu pareja, Ujú. de mi hermano, pues no escribí yo, este, iba al set a ver cómo le hacían y estaba ahí el chivo trabajando con él, ¿no? Y llegó un momento en que decía, no, ya vienes con otra de tus preguntas, ¿no? Y claro, me lo decía por joder, porque es un tipo muy cariñoso y que además es muy generoso en términos de, De de compartir. compartir su Ujú. expertise, exacto. Pero pues es que tenía yo que aprender, o sea, decía, bueno, ¿por qué está poniendo esa locura ahí, no? ¿Por qué la luz ahí? ¿O por qué está tapando esto? ¿Por qué está haciendo lo otro? Y si no preguntas, no aprendes. Claro. O sea, por supuesto que ayuda mucho a observar y ser observador, pero te va a acabar de cuajar el aprendizaje si preguntas. Y si el maestro es receptivo, ¿no? Entonces, Claro. afortunadamente yo he tenido maestros muy receptivos, pues porque lo mismo ha sido con mi Receptivo. hermano y cuando me ha tocado visitar el set del Toro o del Negro o de cualquier otro amigo en donde veo cosas que digo, ok, ¿y por qué están haciendo eso? ¿No? Así, o de mi sobrino Jonás, ¿no? De la Ujú. película que está acabando, los veces que fui al set dije, "Oh, todo está, o sea, uno, digo, ya tienes oficio, ¿no? Entonces, ok, entiendo todo esto, y de repente ves algo que como que está fuera de lugar, y dices, pues voy y pregunto, oye, ¿y por qué eso? Pero no es para yo darle una lección, es que quiero aprender por qué está solucionando eso Ujú. como lo está solucionando. Órale. Porque es que además una misma escena no la va a solucionar igual dos, tres directores distintos. O sea, Totalmente. Ujú. y esto lo he dicho mil veces, no es lo mismo si Amores Perros lo hubiera dirigido otro director. Si Amores Perros lo hubiera dirigido Luis Estrada, hubiera sido otra película. Yo no sé si mejor o peor, pero hubiera sido otra película, ¿no? Y eso tiene que ver con uno, con que cada uno es distinto y que cada uno resuelve las cosas distintas y de una manera distinta y tiene una visión distinta del evento cinematográfico, pero para mí lo que es importantísimo de la vida, porque la vida, tu visión de la vida es la que te da tu visión de cualquier evento cinematográfico. Qué lindo, sí, eso me gusta. Carlos, para ir cerrando un poco, la pregunta es muy amplia y no podemos hablar tanto, pero sí me gustaría preguntarte porque, fíjate, lo comentaba con alguien el otro día que ahora están abriendo más escuelas de cine en México. Y a mí me Mm. parece muy interesante porque, digo, a la vez se celebra mucho y por otro lado estamos como en esta batalla contra la inteligencia artificial, ¿no? Entonces es un punto en el país en el que hay mucho interés por hacer cine por parte de los jóvenes. O sea, ya creo que las redes sociales y la facilidad, la tecnología, ¿no? Que no tienes que tener una cámara gigante, 24 milímetros, pues ha hecho que la gente se sienta más apasionada por hacer cine, contar historias, simplemente pues poder ser narradores también, ¿no? Pero pues la realidad en México es muy diferente. Tú como director, como escritor, que estás involucrado en esta industria, ¿tú cómo ves personalmente en este día, al día de hoy, el cine mexicano y el potencial que exista para jóvenes cineastas en el futuro? ¿Crees que se pueda volver una industria? Sí, digo, creo que el potencial es enorme, que hemos ido construyendo, perdón, una industria, una cuasi industria, porque es que
ahí tendríamos que empezar con definir industria, ¿no? O sea, Claro. industrias consolidadas, pues Hollywood, Bollywood, Y ya no. Nollywood, Nigeria, que hace películas de acción para todo el mercado africano, ¿Mm? muy reciente China Ujú. y Es que muy los chinos reciente también. Corea del Sur, Ujú. ¿no? Que son como las más fuertes. Todo lo demás se puede hablar de unas industrias, semi-industrias o cinematografías, unas más fuertes, unas menos fuertes, unas más interesantes culturalmente, otras menos. Ujú. Obvio que una que es muy interesante es la francesa, pues Mm. porque la excepción cultural francesa y la cultura francesa pues es excepcional y han logrado hacer un cine históricamente increíble y muy distinto, ¿no? Al mainstream hollywoodense, digamos, ¿no? Y entonces, eso es lo primero. Entonces, ahorita estamos produciendo entre 150 y 200 películas al año, Ujú. ¿no? Es un buen número de producción para un país como México. ¿En dónde tenemos el problema? Pues en la distribución y en la exhibición, Claro. ¿no? En donde hay un embudo muy fuerte, Ujú. en donde pues, se acaban por estrenar a lo mejor 70 películas, de las cuales en realidad la mitad se estrenaron una semana en los circuitos independientes para ser elegibles para el Ariel. Mm. O sea, que no tuvieron un estreno más allá. Y Grande. luego de la otra mitad, muchísimas también solo estuvieron en cartelera una semana o dos, porque obligatoriamente está por ley, pero pues claro, si no funcionas la primera semana, lo que hacen es quitarte los prime times y entonces te mandan a la de las 10 de la noche y a la matiné. Ujú. Y todos los prime times pues los tiene el Hombre Araña. Y es una realidad, ¿no? Entonces, el cine es un medio de expresión y es un arte, pero también es un negocio. Claro. Y entonces, pues hay que entenderlo. O sea, sí satanizamos a los distribuidores y exhibidores por no apoyar al cine mexicano, con razón, porque lo deberían apoyar más. Pero al mismo tiempo, pues es un negocio, ¿no? Y entonces es bien difícil conciliar ambos intereses. Ahora, ¿cada vez hay más oportunidades para los jóvenes? Sí, definitivamente. No solo porque tecnológicamente pues, ya se han hecho películas con celulares. Marcelo Tovar ganó Ujú. Morelia con Oso Oso Polar, polar. Ujú. ¿no? Hecha con puro celular. Eh, eh, y entonces te da más oportunidades de hacer otras cosas si te atreves, porque el chiste es atreverse. Si no te atreves, pues no va a suceder nada, ¿no? O sea, para mover el mundo hay que moverlo. Ujú. Y entonces ahí están esas facilidades. Al mismo tiempo, siempre en la historia del hombre viene algo que nos reta y que eso que nos reta nos hace evolucionar hacia otro lado. En el cine, pues lo vemos muy claro, el paso del cine silente al cine sonoro. Ujú. Valentino perdió la chamba, porque su voz no era bonita, ¿ok? Muchos otros empezaron a tener chamba por todo Ujú. lo contrario, porque su voz era increíble y entonces ya la actuación era menos guiñol y como era en el cine mudo y más la actuación que conocemos del cine. Entonces entraron y encajaron muy bien. Claro. Lo mismo sucedió con el paso del blanco y negro al color, ¿no? Y luego al video, Ujú. o sea, del celuloide al video y luego del video al digital. Entonces, en cada una de estas evoluciones, pues ha habido hay gente que pierde la chamba y gente que tiene nuevas chambas. Ujú. Con el digital vinieron todo este increíble auge de los efectos visuales, ¿ok? Y justamente mucha de esa gente que tuvo ese auge es la primera gente que está empezando a perder los trabajos por la inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces tenemos que llegar pues, ahí a un término medio, en el sentido de que, pues lo dijo Cameron, ¿no? O sea, pues sí está bien tener la inteligencia artificial, sobre todo en los efectos visuales, pues, porque en vez de estar un año haciendo los efectos, pues ahora se hacen en medio año. Pero eso no solo es la inteligencia artificial, también antes el rendering eran unas granjas enormes Ujú. que se tardaba de renderear, era así, estas granjas enormes gastando un montón de energía además para hacer 2 segundos, ¿no? Ujú. Y ahora el rendering ya es en tiempo real, ¿no? O sea, antes todos estos técnicos tenían sus playeras de Life's too short to render, ¿no? O sea, la vida es demasiado corta para renderear. Sí, porque era de hueva, la Ujú. verdad. Y ahora todo esto va rapidísimo. Y entonces sí.
Vamos a ir perdiendo unas chambas, vamos a ir ganando otras. Como escritores, la inteligencia artificial todavía no está, no tiene la sensibilidad para escribir un guión perfectamente sensible, diría yo. Sí. Sí escribe guiones, o sea, porque se los puedes pedir a ChatGPT, te va a escribir un guión de 120 páginas, 90 o lo que le pidas, y va a ser bastante congruente y muchas veces muy estúpido. Son una máquina, es una máquina que piensa mucho, pero es una máquina que no es sensible, es una máquina que no tiene conciencia, es una máquina sin alma, ¿no? Y entonces ahí vamos a seguir nosotros como seres humanos, espero, controlando la onda. Como escritor, lo que hay que entender es que la inteligencia artificial es una herramienta que tienes que aprender a usar para tu beneficio, no que escriba por ti, porque yo no creo en eso. Pero sí la puedes usar para investigar, para retarla, para hacer cosas, para retarte a ti mismo con un personaje, para pimponear ideas de repente, ¿no? O sea, todo eso. Pero tienes que aprender a configurarla y a promptearla, porque si no aprendes eso, entonces se voltea y la inteligencia artificial te está usando a ti. Y eso es lo que no está bien. ¿Okay? Y eso es lo que tenemos que aprender todos, además aquí lo que me atañe es la escritura, pues, pero en general en lo que la gente haga de su vida. Y eso es inevitable. O sea, es tan inevitable que el boom de las bolsas bursátiles del mundo tiene que ver con inteligencia artificial. Claro. ¿No? Nvidia y todas las demás, pues tienen que ver con eso. Y entonces o sea, no es que ahí viene, ya está. Y ya está desde hace un rato y cada vez está más fuerte porque además cada 3 meses cada inteligencia artificial, porque no es una, son muchas, se exponencia. O sea, su capacidad se exponencia. Se vuelven más inteligentes y más rápidas, ¿no? ¿Y vas a competir contra eso? No, úsalo. No compitas, no seas bobo, ¿no? Y como siempre, va a haber lados positivos y lados negativos. Eso es inevitable, ¿no? Y como mexicanos, como país, lo que nos queda es tratar de seguir haciendo el mejor cine posible y parte de lo que creo que sucede en México es que somos muy poco autocríticos. Y entonces esto que es horrible de que se queden tantas películas en ser exhibidas tiene que ver con que uno, el cine es un negocio, pero también con que hacemos muchas películas muy malas. Entonces necesitamos como cineastas ser autocríticos y hacer mejores películas. Y las películas mejoran sustancialmente cuando tienes un mejor libro cinematográfico. Entonces, aprendamos a escribir mejor. Necesitamos aprender a contar mejores historias, más originales. O sea, no creo que estemos mal en México con respecto al planeta, ¿no? Pero también creo que hay muchos otros países y culturas que sí nos rebasan, pero así de calle, de fum, ¿no? En términos narrativos simples de escritura, y luego ya de películas, ¿no? O sea, y pues como siempre ha sucedido en la historia del cine mexicano, siempre va a haber películas mexicanas que ganen festivales. Eso. O sea, ahora lo que está siendo bien difícil es que esas películas, sean de donde sean, porque este es un fenómeno que está sucediendo en los festivales del mundo, puedan tener distribución. O sea, Cannes porque te obliga, ¿no? a tener distribución para seleccionarte. Pero ¿qué pasa con todos los demás festivales? Pues que hay películas maravillosas de todo el mundo que no tienen distribución. Claro. Entonces, ¿cómo se van a ver? Entonces, no, las plataformas, sí, pues las plataformas son un arma de dos filos, está increíble que existan. Pero fuera de cuando las lanzan, porque además lanzan las películas en promoción, promocionan un poco cuando son originales, o sea, fuera de esa primera semana que estás en el top 10 o lo que sea, luego eres lanzado a un cementerio cinematográfico, en donde para encontrar una película, pues te tienes que saber el título, porque no va a salir en el front page. Y entonces estás condenado con la enorme mayoría al conjunto de lápidas, que eso es lo que también son las plataformas, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, pues nada, yo creo que el cine, sobre todas las cosas, se debería ver en el cine, que es como a mí me gusta verlo, y ya cuando no te queda de otra, ¿no? Pues ahí En el está. avión, en el camión. Pues en donde puedas. Yo lo que no puedo es en el celular, No, yo ¿no? tampoco.
Pero en el avión sí me gusta ver películas, la verdad. Sí, no, además en los Tienes un viajes encanto. largos, pues porque es que si no, qué flojera, o sea, es un gran invento eso de las pantallas Sí. en los aviones, pues porque sí, y además en los viajes largos, pues que puedo ver películas según la línea aérea que Diferentes, no podrías ver, ¿no? O sea, porque internacionales. Lufthansa tiene muchas películas alemanas y escandinavas, Iberia, las españolas, etcétera, Air France, las francesas. Ujú. Entonces, ahí eso está padre, ¿no? Y digo, ahora, por ejemplo, que es la etapa justo de los Óscares, Mm. y yo me inscribo para nominar a las películas extranjeras. Claro. Entonces, son más de 90. Y Tú para sí que, las ves, Carlos. es que para votar tienen un Sí las sistema, ves. no, no las veo Sí. todas, no, para votar tienen un sistema que es que obligatoriamente tienes que ver de 12 a 13, que te dicen, estas las tienes que ver a fuerzas. Y una vez que ves esas, entonces ya puedes votar, se libera tu capacidad de nominar, digamos. Y claro, lo que te dicen es ve esas, pero puedes ver todas las demás, ve todas las que puedas. Entonces, es increíble porque yo llevo un mes que no he viajado físicamente, pero que he estado por todo el mundo, porque lo que es fantástico es que es como un edificio en donde abres una ventana. O sea, ayer vi una película nepalense, de Nepal, ¿no? Que dices, wow, la película no es buena, pero nada más adentrarme a su cultura me parece fascinante, ¿no? Y el otro día vi una de Bután y la de Islandia, ¿no? Y la de Costa Rica, y entonces es eso, o sea, vas abriendo ventanitas a las culturas. Y eso a mí me parece realmente increíble. Y luego, pues como es en el mundo, pues están las buenas, las malas y las pésimas. Hay muchas muy malas, hay muchas pésimas y hay buenas, buenísimas, ¿no? O sea, la minoría, como en todo. Este, pero eso lo disfruto muchísimo. Claro. Bueno, pues Carlos, ya se nos acabó el tiempo. Gracias por ser tan abierto para platicar. Es muy cómodo siempre con personas que están como tan dispuestas y empáticas para compartir su experiencia. Te No, agradezco. hombre, no, gracias a ti, Un Gaby, placer. por la oportunidad de acá venir a conversar ¿No? contigo y también y poder hablar un poco de tinta. Y por cierto, pues, si a alguien le interesa formar parte de Ok. Tinta, Ajá. lo único que tienen que hacer es mandar un correo a escritorestinta@gmail.com. Ujú. Tenemos dos categorías: aspirantes para los que quieren ser escritores Ujú. y activos, que son los que ya son escritores profesionales. Ok. Entonces es muy fácil, es llenar un formulario y pagar una cuota anual, y hacemos distintas clases de eventos, ¿no? Este año hicimos un taller de showrunning y nos trajimos a Jeff Melvoin, que es el papá del showrunning y que tiene un taller de showrunning con la WGA increíble. Estamos vinculando a los escritores con las plataformas directamente. Ok. Ahora, como en 2 semanas, tenemos un masterclass de inteligencia artificial y la escritura del audiovisual, Ujú. ¿no? Entonces, tenemos muchas actividades hacia adentro y también hacia afuera, porque lo que nos interesa es la formación de las nuevas generaciones. Y Perfecto. que las nuevas generaciones sepan que ahí está Tinta, Ujú. para que formen parte de ella y que nos volvamos un gremio más fuerte, ¿no? Excelente. Pues voy a dejar el correo en la descripción del video y en los comentarios para que puedan escribir a otros que estén interesados. Muchas gracias, cinéfilos, por ver este podcast. Muchas gracias, Carlos, por A tu ti, Gaby. disposición. Y bueno, aquí detrás del equipo de Hablando de Cine, a Sebas y a Rafa Rosales en la producción. Y ahora no vino nadie de Hablando de Cine más que yo misma, pero muchas gracias. Vayan a escribir los que estén interesados y nos escuchamos en el próximo episodio de Hablando de Cine. Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinéfila.